Buenos días a todos. Casi no os veo, pero deduzco que estáis por ahí. Gracias por esta nueva invitación para estar con vosotros y compartir la palabra. Antes de entrar en el texto, una palabra acerca de su contexto, porque es importante siempre interpretar la palabra de Dios dentro de su contexto. Mateo empieza su evangelio con una genealogía que normalmente saltamos porque es una lista de nombres, pero tiene su importancia. Y luego dedica el resto del capítulo 1 y todo el capítulo 2 a episodios de la infancia de Jesús, empezando con el texto que Dani ya nos ha leído. La importancia de esta estructura es que estos episodios de la vida del niño Jesús se dividen en tres. En tu Biblia seguramente en 4 o 5 párrafos, pero en la mente de Mateo en 3. ¿Y cómo lo sé? Porque se repiten las mismas frases 3 veces. En cada ocasión se presenta una amenaza. Una amenaza contra la vida del niño Jesús. En el primer caso es la amenaza de nacer de madre soltera sin padre que lo cuide. En el segundo caso es la amenaza de los soldados de Herodes. Y en el tercer caso es la amenaza del rey Arquelao, que para nosotros no suena mucho, pero Arquelao era aún peor que su padre Herodes. Y la prueba es que los mismos romanos, que no tienen mucha sensibilidad en cuanto a crueldades y estas cosas, finalmente lo echaron a causa de sus crueldades. Así que el niño Jesús estaba delante de 3 peligros. En cada caso, Dios intervino. Y uno de los temas interesantes de estos capítulos es la interacción entre la intervención del cielo y la responsabilidad humana. Porque en ninguno de estos casos Dios intervino para quitar de en medio la amenaza. Él podría haber fulminado a los soldados de Herodes. Podría haber hecho que Arquelao muriese de un infarto. Pero no actuó así y Dios no suele actuar así. Él intervino por medio de ángeles. El ángel se apareció 3 veces a José. Nuevamente, un paralelismo que indica la división en 3 episodios. 3 veces intervino y en cada ocasión Mateo emplea exactamente el mismo lenguaje. En tu versión de la Biblia igual hay variación entre los 3 episodios, pero en el texto original griego el vocabulario, el texto es idéntico. Y aquí un ángel del Señor apareció a José en sueños diciendo. Esta frase es idéntica 3 veces. El ángel comunica a José el peligro. El ángel no soluciona el peligro. Lo deja
con la responsabilidad de José. San José en España es casi una figura de burla. El bueno de San José, el ingenuo de San José. Porque, claro, nadie cree en la concepción milagrosa de María. Tiene que haber ocurrido que María le puso cuernos a San José. Y él era tan ingenuo que siguió adelante con el matrimonio. Esta es la impresión que yo he recibido, al menos acerca de la incredulidad española en torno a San José, exceptuando, por supuesto, Santa Teresa de Jesús, que tenía a San José como su santo preferido, porque ella había descubierto que cada vez que rezaba a San José, él contestaba. Así que si queréis seguir en la línea de Santa Teresa, recomiendo rezar a San José. Pero José es un gran hombre de Dios. Y la prueba está en estos 3 episodios. Luego desaparece de la historia. Probablemente porque murió pronto, cuando Jesús era joven. Pero si no hubiese sido por José, no estaríamos aquí esta mañana, humanamente hablando. Él intervino 3 veces en obediencia al ángel para salvar al niño. Primero, dándole un hogar y un padre humano. En segundo lugar, huyendo a Egipto con el niño para salvarle de las garras de Herodes. Y en tercer lugar, trasladando la familia a Galilea, lejos de Arquelao. Así que José fue un gran hombre de Dios. Pero siguiendo el paralelismo, en cada caso, después de la aparición del ángel, José se levantó. Esta frase se repite 3 veces. Se levantó y tomó. Nuevamente, esta repetición de vocabulario indica que Mateo quiere que veamos aquí 3 episodios. Se levantó no quiere decir que a la mañana siguiente se despertó y salió de la cama. Quiere decir que actuó puntualmente, inmediatamente, para llevar a cabo lo que el ángel había dicho. Y luego Mateo sigue con el paralelismo, indicando que en cada caso lo que ocurrió no fue una mera casualidad, sino algo que había sido profetizado anteriormente en el Antiguo Testamento por los profetas. Y en cada caso leemos que este episodio ocurrió para que se cumpliese la palabra de Dios a través del profeta cuando dijo, y esto se repite 3 veces. Y aquí tengo que decir que muy pocas veces en la vida he discrepado de lo que dice mi querido hermano Dani. Pero esta vez sí. En realidad no es discrepancia, es matiz. Él ha afirmado que Mateo sigue diciendo repetidas veces
que esto ocurrió para que se cumpliese el profeta, la palabra del profeta. Discrepo ligeramente. Al principio del Evangelio lo repite una y otra vez. Pero al ir progresando lo dice cada vez menos. Hasta que al final no lo dice. Los avispados, habréis escuchado a Dani cuando ha dicho que Mateo lo dice también en el capítulo 27 en cuanto a los soldados que repartían la ropa de Jesús al pie de la cruz. El problema es que esto aparece en la Biblia de Dani, pero no en la mía. No en la Biblia textual, porque se supone que este versículo del capítulo 27 fue añadido por algún copista o por alguien, tomando prestado lo que dice Juan en su Evangelio. Juan sí que lo dice, así que es totalmente bíblico, pero probablemente Mateo no lo dijo en su Evangelio. ¿Por qué? Porque Mateo, si leemos cuidadosamente su Evangelio desde el principio hasta el final, nos está enseñando a descubrir por nosotros mismos las referencias a profecías del Antiguo Testamento. Al principio repite una y otra vez, esto ocurrió para que se cumpliese la profecía tal. Pero después de un tiempo deja de decirlo porque ya nos ha enseñado que debemos tener la mente abierta para conectar con diferentes profecías. Y si Mateo hubiese seguido diciendo eso ocurrió para que se cumpliese, entonces el capítulo 27 tendría que ser el doble de largo, porque casi cada versículo tiene referencia a alguna profecía del Antiguo Testamento. Lo sabemos porque Mateo, en vez de decir textualmente, esto es cumplimiento de la profecía tal, utiliza ciertos vocablos que nos recuerdan textos. Por ejemplo, en el caso de las torturas de Jesús en el pretorio, utiliza escupitajo, escupir. Y claro, no hay muchas referencias a escupir en la Biblia, pero hay una que dice, no escondí mi rostro de escupitajos. Y enseguida debemos conectar con esta profecía. Bien, estáis conmigo todavía porque meterme con Dani, he gastado la mitad de mi tiempo. Pero espero que entendáis que no estoy en contra de lo que dijo Dani, solo matizando un poco. Ahora vamos a entrar en el texto. Ahora bien, el nacimiento de Jesucristo era así. Y luego Mateo nos cuenta todo, menos el nacimiento. Porque en realidad la traducción original sería, ahora bien, el origen o el génesis de Jesucristo era así. Y lo que va a contar no tiene que ver con el nacimiento, sino con el engendramiento. Porque acaba de decir al final de la genealogía una frase un poco complicada.
en toda la genealogía ha dicho A engendró a B, B a C, C a D, D a E. Pero luego cuando llega al final, dice, y Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús. No dice, José engendró a Jesús. Y ahora necesita explicar por qué no lo ha dicho así. Así que el engendramiento de Jesús era así. Estando prometida en matrimonio su madre María con José, y aquí debemos hacer una pausa para explicar costumbres judías. Si conocéis ya esta información, podéis pasear por los cerros de Úbeda un poquitín y luego os llamaremos otra vez. Normalmente los matrimonios eran asunto de los padres. Lógicamente, porque el casarse es demasiado serio como para dejarlo en criterios de los jóvenes. Amén. Gracias. Bueno, esta ha sido la idea universal durante toda la historia de la humanidad, excepto en fechas recientes, que el matrimonio es un compromiso tan serio, la vida matrimonial es tan complicada, que dejar la opción en manos solamente de los jóvenes es un desastre. Y las estadísticas de divorcio de hoy en día confirman un poco este criterio y que hemos perdido sabiduría al dejarlo solamente en manos de los jóvenes. Jóvenes solteros. Tomado lo que estoy diciendo con gracia, pero si tus padres, si tus pastores, si los hermanos mayores en Cristo a los que respetas no ven clara una relación, ponerla muy en duda. Es mucho más sensato entrar en una relación matrimonial con personas que tienen la aprobación de tus mayores y que puedan apoyarte en esta decisión, ¿vale? Bueno, los judíos normalmente el matrimonio era asunto de los padres. Muchas veces hablaban con sus futuros consuegros cuando los futuros novios solo eran niños, utilizando no atracción sexual, sino otros factores. Si es una familia creyente, entonces quieren que sus hijos se casen con otros creyentes. Así que es un primer factor. Pero luego hay factores de cultura, de estatus social, etc. No tan importantes, pero que pueden tener importancia. Así que los padres empezaron la relación, por así decirlo, y luego, cuando los novios
ya tenían cierta edad. En el caso de las chicas, un mínimo de 12 años, venía el compromiso, los desposorios, los esponsales, hay diferentes palabras. Y a partir de este compromiso, hecho ante testigos, que es la forma antigua de firmar documentos, después de este compromiso, para deshacer esta relación, hacía falta un divorcio formal, legal. José y María ya están desposados. Casi casados, según nuestros criterios, pero no convivían, porque después de los desposorios dejaban pasar un año en la tradición judía antes de empezar la convivencia, antes de la fecha de la boda. La boda no era el elemento legal, era el elemento de celebración. Después de un año de desposorios, luego el novio iba a casa de la novia con sus amigos haciendo escándalo por la calle, y entonces la novia era entregada al novio y volvía a casa del novio, también todo el mundo, las amigas de la novia y los amigos del novio, todos haciendo escándalo, y entonces empezaba la fiesta. La fiesta podía durar hasta una semana entera. Y entonces empezaba la convivencia. Y fue durante este año de desposorios que José descubrió, no sabemos cómo, que su novia, la que era legalmente su esposa, pero que no habían convivido, estaba encinta. Chicas, mujeres, poneos en el lugar de María. Tú has tenido la visita de un ángel, esto no aparece en Mateo, sí en Lucas. Los dos evangelios se complementan perfectamente. Has tenido la visita de un ángel anunciando que vas a quedarte embarazada, sin haber conocido a hombre alguno. Y tú, por supuesto, has dicho al ángel, ¿cómo puede ser esto? Es inaudito. Pero con Dios todas las cosas son posibles. Y el ángel te ha informado que será obra del Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu de Dios estuvo presente en la creación. Él es Dios creador. Él puede hacer lo que quiere en la naturaleza. Y te quedas embarazada. ¿Y ahora qué? Tienes que decírselo a tus padres. Ellos no han visto al ángel. ¿Qué dirán ellos? ¿Y qué dirá tu novio? Posiblemente María no dijo nada hasta no haber vuelto de casa de su prima Elizabeth, en lo que la iglesia suele llamar la visitación. Ella volvió a casa, a Nazaret, ya con signos externos de su embarazo. No podía esconderlo más.
Repito, no sabemos cómo José se enteró del embarazo. Me gusta pensar que fue María la que dijo a su novio: José, estoy embarazada. Pero no ha sido con ningún otro hombre, ha sido con el Espíritu Santo de Dios. Y ahora, chicos, hombres, ¿qué dices tú si tu novia te dice esto? Ya. Reaccionas con total escepticismo, porque esto no ocurre, nunca ha ocurrido. Este era el problema de María. Nunca había ocurrido a nadie. ¿Y cómo iba a creer la gente su historia si... Y José es exactamente como los varones aquí presentes, totalmente escépticos en cuanto a estas historias. Así que José dice ya y está pensando cómo deshacerse con esta novia. Tiene que haber un divorcio formal. El divorcio formal será cuestión de tener que reunir a los testigos originales, todo un proceso en el cual María va a sentirse muy avergonzada, denunciada públicamente. La ley de Dios, Deuteronomio 22, versículos 23 y 24, indica que el castigo para esta clase de situaciones es la lapidación, que ella debe ser matada tirándole piedras. Pero en aquel entonces los judíos no solían aplicar esta ley, excepto en casos muy excepcionales. Pero en todo caso habría sido para ella una denuncia pública muy vergonzosa. José está debatiéndose. ¿Qué hago en estas circunstancias? Sigo amando a María. Sigo deseando que ella sea mi esposa, pero yo no puedo aceptar a una chica que me ha engañado de esta manera. José no es el bueno de San José, el ingenuo. Es un hombre maduro, consciente, que quiere hacer justicia, pero piensa que no puedo seguir adelante con esta relación. Creo que la misma reacción que los varones de esta iglesia tendrían en esta circunstancia. Y cuando está perdiendo el sueño con esta cuestión, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ocurre algo que tiene que haber sido tan fuerte que pudo vencer el escepticismo, la incredulidad de José y hacer que él mismo estuviese dispuesto a soportar las malas lenguas de su pueblo, haciéndose cumplidamente el marido de María, y todo el mundo iba a suponer que por lo tanto él era el padre físico del niño y tendría que soportar estas calumnias y críticas y murmuraciones contra él mismo. Como inciso, Dios en su misericordia hizo que Augusto decretara
que todo el mundo volviese a su lugar de nacimiento, lo cual permitió a José y María escaparse de las malas lenguas. Pero esto es Lucas, no Mateo. Así que volvemos a Mateo. Lo que le hizo cambiar de idea, lo que le hizo renunciar al divorcio y aceptar a María como su esposa, fue la visita del ángel. Una visita en sueños. José lo soñó, pero fue un sueño tan real que José obedeció inmediatamente. Porque de vez en cuando el Señor concede sueños de este tipo. Sueños que son tan reales que cuando despiertas después piensas que estás soñando. Hemos visto que José no quiso divorciar a María, o al menos hacerlo públicamente, sino en secreto. Y lo hizo así, dice el texto, porque era un hombre justo. A lo cual tendríamos que decir, ¿mande? Si hubiese dicho, era un hombre compasivo, entonces es lógico que no desearía avergonzar a María. Pero es porque era justo. Y recordemos que si la justicia de Dios no fuese a la vez compasiva, tampoco estaríamos aquí esta mañana. Dios espera de nosotros que seamos justos, pero que esta justicia nuestra participe de la misericordia, la compasión, la comprensión, y que no se aplique de una forma legalista sin tomar en consideración otros factores. Bien, volvamos al texto. El ángel interviene y dice básicamente dos cosas. En primer lugar, cásate con María. Ya estaban casados legalmente, sí, pero recíbela en tu casa, sigue adelante con esta vinculación matrimonial. Porque lo que ha dicho María al contarte lo que le ha pasado es totalmente cierto. Es la única ocasión en toda la historia de la humanidad que esto ha ocurrido, o puede ser, pero aún así es cierto. Así que adelante con el matrimonio. Y en segundo lugar, tú tienes que dar nombre al niño. Nombrar al niño era derecho del padre. Por lo tanto, el ángel está pidiendo a José que asuma la paternidad de este niño. No es padre físico del niño, pero ha de ser padre en la experiencia del niño. Y tiene que asumir todas las responsabilidades que un padre tiene para con sus hijos. Empezando con el nombramiento. Pero el padre real del niño, Dios mismo, es el que tiene el derecho real del nombramiento. Y él ha decidido que el nombre será Jesús,
y por lo tanto José, aun cuando él delante de la sociedad es el nombrador, tiene que respetar la voluntad del padre biológico, Jesús. Bueno, ya hemos escuchado a Dani. Y en esta ocasión solo confirmo lo que ha dicho Dani. El Salvador. Los judíos todos estaban esperando a un Salvador. Un Salvador guerrero que los librase de las injusticias de Roma y de los agentes traidores de Roma, la familia de los Herodes y sus secuaces. Estamos esperando que venga el Mesías, el libertador, el rey. Pero puntualiza el ángel, este Salvador, Mesías, hijo de David, José, hijo de David, ha dicho, señalando el linaje mesiánico de Jesús. Este Mesías ha sido enviado para librar a Israel no de los romanos, no en el sentido político, sino de los pecados. Porque, queridos, el verdadero problema con nosotros no es la política, aunque podemos tener ideas muy fuertes acerca de la política. No es la injusticia social, es mi propia injusticia, mi propia distorsión. Y este Salvador ha venido para cambiarme a mí, para transformarme a mí, para librarme de esta propensión constante al pecado. Así el mensaje del ángel. Y la historia, en cuanto a historia, acaba ahí. Pero luego Mateo añade, y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor mediante el profeta, cuando dice, he aquí la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo. La cita es de Isaías 7:14. Si lo miras en el Antiguo Testamento, posiblemente en tu Biblia no dice virgen, sino la joven. Y esto ha dado pie a mucho debate entre los expertos, ha dado mucha tinta a los expertos, argumentando si Mateo ha citado indebidamente un texto que no quería decir nada acerca de una virgen o qué hacemos con esta cita. De hecho, cuestionan casi todas las citas de Mateo. Cuando Mateo dice explícitamente esto ocurrió para cumplir tal profecía, muchas veces vuelves a mirar atrás al Antiguo Testamento para mirar la profecía y es un poco diferente y dices, Mateo, ¿a qué está jugando? Mateo no está jugando a nada. Él está utilizando la traducción griega del Antiguo Testamento, que se llama la Septuaginta. El vocablo hebreo
empleado por Isaías significa joven, la joven. Pero los traductores al texto griego la tradujeron como virgen. La Virgen dará a luz. Mateo no está inventándose esta profecía. Está allí en el Antiguo Testamento griego. Y por lo tanto, él de repente recibe esta iluminación. Caray, si esta situación de José y María es el cumplimiento perfecto de este texto de Isaías. Y por lo tanto lo cita. Lo mismo ocurre cuando José y María bajan a Egipto con el niño. Cita de Oseas 11, versículo 1, donde dice, de Egipto llamé a mi hijo. Qué bien. Pero si lees el texto de Oseas en su contexto, no está hablando en absoluto del Mesías, está hablando de Israel y cómo Israel salió de Egipto en el Éxodo. Pero Mateo no está falsificando nada. Lo que quiere decir es que Jesús aquí, en este caso, está repitiendo, cumpliendo en este sentido de repetir un patrón establecido cuando Dios llamó a Israel de Egipto. Los que enseguida descalifican a Mateo diciendo, estás citando fuera de contexto. Necesitan entender bien lo que quiere decir Mateo. No está diciendo que Isaías profetizaba acerca de Jesús. Está diciendo que la frase empleada por Isaías en su profecía coincide perfectamente con algo, este episodio de la Sagrada Familia en Egipto, y es una repetición de patrones establecidos en el Antiguo Testamento. Yo no sé si me he explicado bien o si todos estáis más confundidos que antes. Pero bien, finalmente el texto de Mateo nos cuenta las secuelas. En primer lugar, José se levantó del sueño. Y quiero enfatizar lo que ya dije, que esto no significa solamente que se despertó del sueño y salió de la cama, sino que, bueno, el verbo levantarse se emplea en las Escrituras en muchas ocasiones para tomar una decisión y actuar sobre la base de esta decisión. Y creo que este es el matiz que debemos ver aquí. José enseguida se puso a obedecer a la letra lo que el ángel le había dicho. Y por lo tanto recibió a María en su casa. Desearíamos conocer más detalles. Si José fue a casa de María y habló con sus padres diciendo, mira lo que me ha pasado. He tenido una visión del ángel que me ha dicho, adelante con el matrimonio. Así que tuve una primera reacción negativa, iba a divorciarme, pero ahora la recibo. Pero no sabemos cómo fue, pero sí que sabemos que María, a partir de aquel momento, fue a convivir con José. Pero en tercer lugar, Mateo puntualiza, no tuvieron relaciones sexuales hasta después del nacimiento de Jesús. Se mantuvieron aparte a fin de que nadie pudiese pensar que Jesús había sido engendrado por José. Fin de nuestra historia.
¿Y qué sacamos de ella nosotros? Bueno, los solteros ya sabéis, a dejar vuestros futuros en manos de vuestros padres. ¿Los demás qué? Si recibes la visita de un ángel, obedeces ipso facto. ¿Cuántos habéis recibido la visita de un ángel? Bueno, entonces no hay mucha aplicación. Cuando Dios habla, actúas. Dios puede hablar a través de un ángel todavía en el siglo XXI. Pero su manera más frecuente de hablarnos es en la meditación personal, en oración, en torno a su palabra, cuando el Espíritu Santo empieza a convencernos de cosas que Él desea de nosotros. Entonces no debemos resistirnos, sino actuar en conformidad con lo que Dios nos está diciendo, aunque tengamos que asumir las consecuencias no siempre agradables. Amén. Aleluya. Por este amén. Gracias.